se consolida como un referente agroindustrial y uno de los principales motores exportadores del país. Hoy, el sector agroalimentario representa el tercer motor exportador del estado, con exportaciones por $1.200 millones anuales, impulsadas por productos de alto valor y agroindustriales. El estado se mantiene en el top 5 nacional en producción y exportación de hortalizas, destacando el jitomate, el brócoli, la coliflor y la lechuga, con alta demanda en el mercado estadounidense. En fruticultura, Puebla sobresale con berries en la Sierra Norte, mientras que el café poblano, arábica de altura y especialidad, posicionan al estado como el tercer productor nacional, con presencia en mercados de América, Europa y Asia. A esto se suma el mezcal poblano, con denominación de origen, que registra un crecimiento acelerado y demanda internacional. El 82% de las exportaciones se dirige a Estados Unidos, aunque Puebla avanza en la diversificación hacia Europa y Asia. Todo esto es posible gracias a una sólida infraestructura de inocuidad, cadena de frío y agroindustria, que garantiza la calidad y competitividad internacional. Puebla, el campo impulsa desarrollo y futuro. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Roberto Ruiz y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta segunda edición de este año 2026 de Vanguardia Rural. Es una colaboración del SICOM con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y es un espacio que hemos aprovechado para platicar, para comentar sobre los grandes temas del campo y que, bueno, quienes nos han acompañado en esta mesa los hemos podido abordar. Queremos en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo, agradecerle al señor gobernador del estado, al doctor Alejandro Armenta Mier, a la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la maestra Ana Laura Altamirano, por todo el apoyo que nos brindan para poder propiciar estos espacios de comunicación con la ciudadanía y particularmente con los productores. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales del Gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o también nos pueden sintonizar a través del 16.1 SICOM TV abierta. Los invitamos a que participen. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el reto de las exportaciones, como una parte del proceso de comercialización al que se enfrentan los productores cada vez que ellos tienen que buscar los mercados que mejor le paguen sus productos. Para eso hoy tenemos a dos especialistas, a quien de antemano les agradezco su presencia. Tenemos con nosotros al licenciado José Ángel García Hernández, él es director de Vinculación Internacional en COMCE Sur, es licenciado en Administración de Empresas y Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con experiencia en el área económico-administrativa y una sólida formación en gestión, finanzas y operatividad del comercio exterior. Su trayectoria profesional lo ha llevado a desempeñar roles estratégicos, destacando su labor como especialista en desarrollo de negocios y su experiencia en gestión de proyectos y coordinación administrativa dentro de la UAP y en el sector de telecomunicaciones. Asimismo, cuenta con certificaciones clave en análisis de flujos comerciales, acceso a mercados y logística internacional. Actualmente se desempeña como director de vinculación internacional en COMCE Sur, donde lidera iniciativas de desarrollo empresarial enfocadas en la exportación e importación. Pues Luis Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, sí. Roberto. También está con nosotros el maestro Jesús Alberto Hernández Talonia, él es director general de CS Logic y Orbium. Jesús es licenciado en Administración de Negocios Internacionales, egresado de Neoma Business School en Francia y de la Universidad de las Américas Puebla, en donde también obtuvo el grado de maestría en Derecho del Comercio Internacional, siendo consultor experto en la internalización de pymes mexicanas. Ha asistido a más de 140 empresas con proyectos de globalización de sus operaciones. Actualmente es director general, como ya lo comentamos, de CS Logic y Orbium, donde lidera proyectos de logística internacional, cumplimiento normativo y gestión empresarial eficiente con enfoque en comercio internacional. Ha sido vicepresidente del Comité Agroalimentario de COMCE Nacional y profesor universitario, destacando por su visión estratégica con implementación de acciones de corto plazo y liderazgo, impulsando el crecimiento sostenible de empresas mexicanas y creando oportunidades reales principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Jesús Alberto, maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pues bien, vamos a dar paso al tema que hoy nos convoca.
hablamos de las exportaciones como un reto. Yo te preguntaría, maestro Hernández, ¿por qué los productores tienen que ver la exportación como una opción en la comercialización de sus productos? ¿Qué elementos hay atractivos que él debe de considerar? Claro que sí, Roberto. Pues mira, cuando un productor del tamaño que sea está buscando generar nuevas oportunidades, regularmente las nuevas oportunidades siempre aparecen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional, pues evidentemente pues hay muchos canales de comercialización que pueden surgir, ¿no? Y que pueden ellos optar por ir a través de estos canales, ¿no? En la parte internacional, muchas veces hay pues algunas temporalidades de algunos productos, hay algunos productos que sí tienen cierta moda, cierta demanda interesante, que a veces nosotros por estar un poco desconectados de ese mercado no las identificamos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde luego a veces el mercado internacional resulta atractivo, porque también es cierto que no en todas las ocasiones el mercado internacional es la solución para todo, ¿no? También es cierto que en muchas ocasiones el mercado internacional representa muchos más retos y riesgos que el propio mercado nacional. Pero justo en el tema de conocimiento de mercado y en el tema de poder identificar esos nichos y esos huecos donde quizá nuestro producto pudiera llegar a cumplir cierta demanda, es donde creo que los productores podrían empezar a voltear, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay ejemplos en el tema de las berries, en el tema de hace rato platicamos del tema de la miel, en el tema de incluso productos ya un poco ya en el tema de procesados, vinos, licores, etc., que a veces tienen ciertas demandas muy, muy particulares en ciertos países y que, pues bueno, sí debemos nosotros como empresarios que estamos dedicados en este tema de promoción de exportaciones, tener la capacidad de identificar estas oportunidades como para poder pues captarlas y pues subirnos un poquito en esa ola, ¿no? Realmente creo que sí es un área importante a identificar y a tener como posibilidad, ¿no? No es la solución a los problemas que el campo pueda tener, o no es la solución al tema de expansión que puedan llegar a tener los productores, pero claramente es una vía importante a tomar en consideración al respecto, ¿no? Gracias, Ángel. Gracias, Alberto. Ángel, ¿qué opinión te merece el tema? Porque te digo, también ahorita en la cápsula que nos precedió, veíamos que de acuerdo a los valores que se comentan en la misma, más o menos un tercio del valor de la producción que genera el Estado está referida a exportaciones. Quiere decir que traemos, obviamente, seguramente la relación con productores es diferente porque mucha de la base social está en cultivos extensivos, como son los granos, por mencionar alguno. ¿Qué opinión te merece el tema? Claro, pues bueno, primero agradecerles el espacio, la invitación, felicitarlos por estas iniciativas. Sin duda son espacios muy interesantes que permiten abrir el diálogo referente a estos temas. Y bueno, como lo comentaba anteriormente aquí Jesús, ¿no? La parte que corresponde al tema de exportaciones es importante ver que no es un proceso que se lleva de una manera rápida, ¿no? Para poder llegar al proceso de exportación es consolidar pues todo un proceso que requiere tiempo, preparación, una visión estratégica, ¿no? Tener un plan adecuado para poder obtener esos recursos y obtener ese punto final que es el poder llevar productos a otro país. En esta parte, pues bueno, Puebla es un estado sumamente rico en la parte de diversidad referente al tema de frescos. Tenemos la parte del café, tenemos la miel. Se ha trabajado mucho en el tema de la profesionalización, pero como comentaba Jesús anteriormente, no siempre la exportación es el mejor camino. Aquí la parte importante es que nosotros tenemos que identificar cuáles son los beneficios y cuáles son las contras del poder llevar esos productos al mercado internacional. ¿Por qué? Porque al final no solamente es la parte de vender un producto, sino es la parte de absorber riesgos que a lo mejor el mercado local no tenemos, ¿no? La parte de poder llegar a otros mercados requiere logística, requiere preparación, requiere de un despacho de mercancías de un país y también el despacho de importación en el país de destino, ¿no? Entonces, la realidad es de que en esta parte tenemos que ser conscientes que también hay oportunidades muy interesantes que sí pueden ser atractivas para nuestros productos, pero lo importante es que podamos identificar que nuestro producto cumple con las características y que se va a lograr el objetivo de la exportación, que es incrementar, en este caso,
pues la parte del valor del producto como tal, que también tenemos una oportunidad para expandir el mercado local, porque también es una parte que viene como resultado de esa expansión internacional, ¿no? Que al recibir una expansión internacional, pues las marcas se vuelven más ricas y son más conocidas en el mercado local. Entonces, eso no únicamente abre oportunidades a nivel internacional, sino que también las marcas pueden tener una mayor concentración de manera local, ¿no? Sin duda, la parte de la exportación es un tema muy interesante que da mucho del cual podemos hablar, pero bueno, la parte importante es que si tú estás interesado en exportar, pues bueno, que pasemos este proceso de validación y de diagnóstico para asegurarnos que realmente le estamos preparados para ese momento, ¿no? Y por ejemplo, tú lo comentabas ahorita, se requiere logística, se requiere pues una serie de condiciones. No perdamos de vista que en nuestro país mucho de la base de productores son pequeños. ¿Estamos preparados? ¿Nuestros productores están preparados para exportar? ¿Qué tendrían que hacer ellos? Sí, tal cual, la verdad es que no están preparados. La verdad es que desafortunadamente la mayoría de los productores no están completamente preparados, pero justamente el tema del reto de la exportación te lleva a un punto donde sí o sí tienes que profesionalizar tu operación, ¿no? De alguna forma. Y los mercados internacionales van a solicitarte elementos que aquí quizá podemos pasar por alto, ¿no? Que quizá el tema de las certificaciones, quizá el tema de alguna normatividad, algo de inocuidad. De alguna forma, en el mercado nacional podemos llegar a ser un poco más laxos en ese aspecto, ¿no? O sea, podemos encontrar caminos donde quizá ese punto en específico no lo tengamos que cumplir. Pero en el mercado internacional, pues de alguna forma o lo hacemos o perdemos, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, creo que uno de los beneficios de pensar en el mercado internacional va un poco ligado a eso, a esta parte de la profesionalización que sí o sí el productor o la empresa o el microempresario van a tener que llevar a cabo dentro de sus organizaciones, sean familiares, sean muy pequeñas o el tamaño que sea, lo van a tener que hacer, ¿no? Entonces, bajo esta dinámica, pues bueno, efectivamente hay varios elementos que cumplir. Uno de ellos es justamente esta parte de la profesionalización. Otro de los elementos importantes es el tema de poder tener un sentido de mercado pues importante, interesante. Yo por ahí he conocido a un par de productores, mango, limón y algunos otros más, que de alguna forma tienen muy identificado el mercado y saben que en ciertos meses lo destinan para el mercado nacional, ¿no? Porque los precios son mejores, porque las condiciones son mejores, etc., etc., ¿no? Y en ciertos meses los destinan al mercado internacional porque, de nuevo, ¿no? Las condiciones en ese momento en el mercado nacional no son las óptimas, pero tienen esa salida, tienen esas posibilidades de poder, digamos, converger entre los dos mercados y decir, pues bueno, si no es uno es otro y no pierdo mi producción o no pongo en riesgo lo que yo estoy generando pues mes con mes, ¿no? Específicamente, ¿no? Dentro de mi producción, ¿no? Y bueno, esto cuando hablamos del tema de los frescos, pero cuando hablamos del tema de ya la parte más industrial o más industrializada, pues bueno, sigue una lógica relativamente similar, ¿no? Cuando ya hablamos de un tema de, pues, por ejemplo, un tequila, o un producto enlatado, agroindustrial o deshidratado, lo que sea, pues bueno, efectivamente tenemos estos elementos donde también podemos nosotros ampliar nuestra capacidad de producción para poder atender a más mercados y donde podemos nosotros profesionalizar, tecnificar y pues hacer mejoras importantes en nuestra industria, ¿no? O en nuestra empresa, ¿no? Gracias, Chuy. Alberto, yo les pido que no le cambien, sigan con nosotros en Vanguardia Rural. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Vanguardia Rural. Quiero aprovechar la oportunidad. Se incorpora a este panel la maestra Jocelyn Hipólito Rodríguez. Ella es directora de Comercio Exterior en Clúster Agroalimentario del Estado de Puebla. Jocelyn es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, y maestra en Gestión Organizacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, perfilándose como una profesional apasionada especializada en la internacionalización y exportación de productos agroalimentarios, con una profunda convicción del potencial comercial de México en nuevos mercados. Su experiencia la ha llevado a ocupar posiciones claves como Sport Business Development, manager en Licorera del Sur. Actualmente se desempeña como directora de Comercio Exterior en el Clúster Agroalimentario del Estado de Puebla y es fundadora de Cosecha de Luna, una marca de café que promueve el comercio justo y fomenta alianzas estratégicas con productores de las principales regiones cafetaleras de México. Es también socia fundadora de K-Not of Love, asociación que impulsa la educación de la niñez en situación vulnerable mediante el arte y la tecnología, destacando por ser una líder comprometida, visionaria y resiliente. Maestra Jocelyn, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Mucho ti. gusto. Estamos hablando sobre los retos de la exportación y por qué el productor tiene que verlo como una área importante a considerar. Y bueno, aquí Ángel nos comentaba los desafíos que representa para el productor, toda esa logística que él tiene que considerar. En tu experiencia, maestra, aprovechando, ¿cuál sería la oportunidad que tiene el productor en nuestras características del productor mexicano, el productor poblano, en esa condición de poder exportar? Mira, uno de los retos que tenemos en México y que tienen los productores es precisamente como esta parte de disciplina, ¿no? O sea, la trazabilidad implica un cambio también de mentalidad, ¿no? Cualquier certificación, o por lo menos las que yo conozco, pues sí implican disciplina en ciertos procesos. La trazabilidad es súper importante en cualquier certificación. Y cambiarles digamos, el chip, el modus operandi de lo que es su día a día es una de las cosas más complejas para un productor, ¿no? Y también, pues, esta parte del que al final invertir en esta parte que es certificaciones, que es una de las cosas que te pide la parte de exportación, para los productores es como una inversión a largo plazo. Entonces, también esa es una parte de la mentalidad que hay que trabajar con ellos, porque sí, o sea, el beneficio no es a corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos decirles? Que el día de mañana van a ver los beneficios, pero no es un proceso. Y realmente esta parte lo vienen viendo a mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, también eso es como complejo y es también paciencia, ¿no? Trabajarlo y tratarles de cambiar ese chip que es a largo plazo para su beneficio, también para su vida, para su producción y para que puedan alcanzar mercados internacionales, ¿no? Entonces, para mí el reto es trabajar esa mentalidad donde implica procesos, trazabilidad y pues un enfoque de ir conociendo, ¿no? O sea, tienen que aperturarse a conocer más y todo eso implica tiempo y también una inversión. Muy bien, y bueno, lo que tú comentas, el poder salir del mercado nacional involucra certificaciones, lo ha mencionado. La mayoría de las certificaciones son buenas prácticas, sí, ¿verdad? Buenas prácticas. ¿Sí? Sí. Como en algún momento las empresas tenían su gestión de calidad, ¿verdad? Sí, en este caso, y lo dices también bien, de repente a lo mejor él lo quiere ver luego, porque tiene que invertir para asumir una serie de hábitos, porque a veces… Pero, por ejemplo, Jesús, normalmente cuando invitamos a un productor a que piense en exportar, estamos pensando en las certificaciones, como bien lo dice Jocelyn. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que en el mercado nacional se viera igual de importante que los productores estuvieran certificados en esas certificaciones, inclusive las nacionales, que pueden ser más accesibles, como la que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que el productor pues, se vea interesado en certificarse, independientemente del mercado al que vaya a incursionar?
Claro, claro que sí. Pues mira, realmente el tema de las certificaciones pasa también mucho por el tema de la demanda, ¿no? O sea, en el caso internacional, pues si el cliente lo solicita, pues es como que nosotros lo vemos así como es nuestro checklist y de ahí en el checklist vamos marcando, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues tenemos que cumplir con la certificación, con el registro, con cada uno de los puntos, ¿no? Traemos como mucho esa mentalidad, como decía, ¿no? De decir, en el extranjero cumplo muy bien, hago todo muy bien, tengo mi lista muy claramente identificada, pero ya cuando vamos al mercado nacional a veces omitimos muchos de esos elementos, ¿no? Decimos, este me lo puedo saltar tantito, este lo puedo omitir, este lo puedo dejar para después. Desafortunadamente, como tú bien dices, pues son buenas prácticas a final de cuentas, ¿no? No es algo que de alguna forma estemos haciendo o nos implica hacer un proceso muy diferente, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? Es algo que tendríamos que tener de alguna forma ya bien amarrado, bien construido. Y el hecho de que nosotros miremos la certificación más como una oportunidad de profesionalización y de crecimiento, creo que cambia un poquito el chip de decir, pues es un requisito más, ¿no? Y más bien decirlo, pues no, realmente la certificación en este caso y lo que me están demandando es una oportunidad de profesionalizar mi empresa, es una oportunidad de que pues quizá mis procesos ya no dependan completamente de mí como productor o como empresario y que yo pueda tener un equipo que pueda hacerse cargo de todo, de las buenas prácticas de esta empresa y que lo veamos como con esa dinámica, ¿no? Más que con una dinámica de tener que cumplir con algo, ¿no? Sino más bien quiero profesionalizar mi negocio porque lo quiero crecer y pues uno de los caminos, uno de los tantos caminos es las certificaciones y todos estos elementos, ¿no? Normativos que suelen aparecer, ¿no? Ángel, me gustaría conocer tu opinión sobre este mismo tema. Claro, pues bueno, es un tema bastante complejo también el tema de certificaciones. Tenemos certificaciones de diferentes índoles, algunas de carácter pues, de inocuidad alimentaria o que tienen que ver con tema de procesos, otras que tienen que ver con temas de calidad, certificaciones halal, por ejemplo, que son certificaciones que van orientadas hacia otro mercado, otro nicho de mercado, en el cual, pues bueno, esa certificación principalmente busca poder tener la certeza y la seguridad de que los productos que consume la persona que lo está utilizando, pues bueno, cumple con las características que pide una religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente el tema de certificaciones es bastante amplio. Tenemos certificaciones también, por ejemplo, en el tema ambiental, en la parte social, ¿no? La parte de empresas socialmente responsables. Tenemos certificaciones que van a la parte de comercio justo o de poder dar esa gratificación de manera adecuada a todas las personas que intervienen en el proceso de producción de un producto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la parte de certificaciones toma una relevancia porque bien lo comentaban ustedes, al final una de las cosas que nosotros visualizamos es que a veces para el productor es complicado certificarse porque esa certificación en muchas de las ocasiones tiene un costo. Y poder traducir ese costo y poderlo llevar a la realidad, pues bueno, representa una inversión importante. A veces el productor, pues es complicado que recupere esa inversión. Conocemos casos de productores que tenían, por ejemplo, certificaciones en cuestiones de materia orgánica y bueno, mantener la certificación orgánica como tal requiere pues de un cierto grado de inversión de manera paulatina y de manera constante, en el cual, pues bueno, si el productor no ve ese beneficio por estar certificado en ese producto o en esa certificación, pues tan solo lo concibe como un gasto y no como una inversión. Y en esta parte, en el tema internacional, sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Que las empresas a nivel internacional, pues bueno, tienen una dinámica empresarial distinta en la cual, pues en ciertas regiones a nivel global, las certificaciones ya no son una parte como una parte de valor agregado, sino que ya se convirtieron en una parte o en un requisito que es común para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, empresas europeas que pueden tener 15 certificaciones diferentes en diferentes ámbitos, pero la parte financiera y la parte de la estrategia que tienen esas marcas les permite poder costear esas certificaciones, ¿no? Entonces, como lo comentaba Jesús, al final el tema de las buenas prácticas es un tema que no debemos de perder de vista, en el cual el empresario debe de saber
que si tú te alineas a las certificaciones, aunque no estés certificado como tal, ya es un proceso, porque al final ya tienes el proceso realizado. En el momento en el que se presente una oportunidad, pues bueno, tú puedes certificarte o puedes buscar el tener ya la parte documental o la parte formal, pero al final ya tienes el proceso y lo trabajas de acuerdo a lo que marca la certificación. La invitación en esta parte, ¿cuál es? Que podamos capacitarnos más, que podamos investigar respecto al tema de certificaciones, qué certificaciones podríamos tener de acuerdo al producto que tenemos y bueno, poder investigar un poco, pues qué cosas podemos ir adaptando de manera paulatina sin tener la necesidad de certificarnos en este momento, pero que conozcamos cuál es el camino en el dado caso de que alguien o un comprador lo requiera en su momento, ¿no? Pues muy interesante, un tema que da para mucho. Los invitamos a que continúen con nosotros en Vanguardia Rural. Vamos a una pausa, no le cambien, seguimos platicando sobre este gran tema, sobre los retos en la exportación. Gracias por continuar con nosotros en Vanguardia Rural. Estamos aquí platicando con nuestros invitados. Antes de continuar, quiero agradecerle a Connie y Ángel que nos están viendo, a Rosalena Cervantes, que también ya ha sido una televidente asidua, cosa que le agradecemos mucho. Miguel Ángel Sánchez Carvajal, también muchas gracias. Greta Valcorta, muchas gracias, Greta, por tu mensaje. Aurelia Lozano Gaona también, muchas gracias por escribirme. Yair Salas, Yair también, a mis compañeros de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, también a Isa Balbú Valcorta, Verónica Cariño, Alejandro, al maestro Enrique Carrión, a Julio Rosete y a todos los que se han tomado el tiempo de estar con nosotros en este programa tan interesante. Entonces, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan siempre, todos los jueves. Platicábamos ahorita, Ángel nos estaba comentando sobre las características de las certificaciones y cómo estas son llaves de acceso a los mercados, ¿verdad? Y cómo de repente, lo decía Chuy también,
pues las certificaciones son hábitos que tenemos que ir desarrollando de manera, y deberían de ser más frecuentes que ocasionales, ¿sí? Maestra Jocelyn, yo te quiero preguntar algo. Ahorita un poco vi en tu perfil tu experiencia en el tema del café, y bueno, platicaba muy bien Ángel el tema de una certificación, la halal. Recientemente se ha dado a conocer al mercado una presentación de una marca de café, precisamente la Puebla 5 de Mayo, que entre otras certificaciones tiene la halal, tiene la kosher, la vegano, la natural y así, y tiene el distintivo hecho en México. Digo, son pequeños productores de café porque en Puebla los hay y muchos. Sí. En tu experiencia, ¿qué significa, por ejemplo, que un grupo de productores de un aromático como este puedan lograr esto y cómo este puede ser un atrayente para que otros se interesen en participar en este tipo de retos? Sí, fíjate que o sea, la certificación halal, justo desde el año pasado, sí, 2 años para acá, ha estado muy fuerte por el mercado que nos apertura, que es el árabe, ¿no? Entonces, el que la marca 5 de Mayo esté impulsando, sobre todo con los pequeños productores, el que podamos, lo digo podamos por Puebla, tener esta certificación, pues nos abre directamente el mercado, ¿no? Y hablando de los productores, o sea, la producción de café, pues nosotros, México es de los principales productores del mundo, ¿no? Pero lamentablemente, por ciertos temas, no somos de los principales exportadores, a pesar de que tenemos un café de calidad, que tenemos muy buenas regiones de producción, no llegamos a estar en el top 10 de exportaciones, ¿no? Y tomando en cuenta este certificado, esta demanda también que existe en el mercado, en el Medio Oriente, puntualmente, pues es una muy buena oportunidad para que nuestro café pueda llegar a ese mercado, ¿no? Que es muy importante y que está demandando muchísimo café hoy en día. Entonces, a los pequeños productores, pues es una oportunidad, ¿no? Y también que su café, su granito de café pueda estar del otro lado del mundo, pues es para ellos una satisfacción, ¿no? Y hay que seguirlo impulsando, ¿no? O sea, todas estas certificaciones, como bien lo dijo Ángel, nos abren ciertos mercados, ¿no? Y no nos quedemos nada más con Estados Unidos. O sea, hay muchísimos mercados, o sea, hablando de que tenemos tratados de libre comercio, nos aperturan a más de un mercado que es Estados Unidos. Y hablando de esta certificación, también no solo es como Medio Oriente, ¿no? O sea, no nada más es mirar hacia el otro lado, sino también mirar que hay muchas comunidades, en este caso de la comunidad halal, en diferentes, o sea, por ejemplo, están en Estados Unidos, están en Canadá, están en Colombia, o sea, ellos están regados por todo el mundo. Y que tú tu producto tenga halal, eso quiere decir que en cualquier parte donde está esa comunidad vas a entrar. Entonces, no solo te abre Medio Oriente, te abre cualquier parte del mundo donde está el mercado halal, ¿no? Que es el mercado árabe. Gracias, Jocelyn. Ahora, hay un producto que ha acreditado por la certificación en su calidad y que, como tú lo has explicado muy bien, puede caber en cualquier parte del mundo en muy buenas condiciones de competitividad. Ahora, Chuy, ¿cómo evitar que un buen producto pues no se quede en el camino por un mal trámite, por un error en el procedimiento? O sea, los procesos que ustedes hablaban, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo el productor puede resolver ese problema? ¿Cómo lo puede visualizar para resolverlo? Mira, yo creo que ahí el primer paso siempre es el tema del mercado, ¿no? El tema del mercado, identificar claramente desde el inicio qué es lo que nos van a estar pidiendo de entrada. Si tenemos en ese momento la capacidad o no real, porque luego también eso pasa mucho, digo, yo lo vi en muchos casos en los años que hemos tenido de experiencia, y creo que lo hemos visto en repetidas ocasiones, que a veces uno a veces tiene como esas ganas de poder sacarlo adelante, pero realmente hay veces que no, los tiempos no se dan en ese momento, ¿no? O sea, puede ser que quizá en un periodo más largo lo podamos obtener, ¿no? Pero creo que toda esta parte va ligado al tema del mercado. El mercado, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está dictando? ¿Qué es lo que nos está solicitando? Y realmente también identificar, como también decía yo, pues
mercados que no necesariamente son los tradicionales, ¿no? Mercados que quizá a veces tenemos como que no revisados, pero que a veces pues, suelen ser incluso mercados más sencillos para entrar que el mercado estadounidense, por ejemplo, ¿no? El mercado estadounidense, que pues, es el primer mercado del mundo, la primera potencia, y pues, sí, efectivamente, uno va y vende en dólares allá, y uno va y es primer mundo, y todos estos elementos, pero pues, así como nosotros, también productos de 80 o 90 países más también están en esa competencia, ¿no? Y entonces entrar a ese mercado todavía más competido, pues implica para nosotros tener mayores elementos también de valor agregado, ¿no? Que justamente la certificación es un valor agregado, y bueno, y otros elementos también de valor agregado, ¿no? Entonces, ahí creo que es correcto, creo que es importante hacer un correcto análisis entre lo que sí tenemos nosotros como producto, como valor agregado, y entre lo que tenemos, entre el mercado donde queremos o donde podemos tener una posibilidad, ¿no? Si esas dos cosas hacemos el match, pues realmente ya el camino no tendría por qué ser tan desastroso, de hecho no tendría que ser nada desastroso, tendría que ser como, pues nada más de trabajarlo, ¿no? Nada más de sí estar presente y de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo creo que son como esos dos elementos. Uno, por un lado, el tema del valor agregado en un producto, y por otro lado, el tema de un mercado que haga match con ese valor agregado, ¿no? Sea cual sea, y siendo un poquito abiertos en el tema de que no todo es el mercado del norte, ¿no? Y no todo es Estados Unidos. Sí hay muchas oportunidades ahí, y las sigue habiendo, pero no todo es por ahí, ¿no? Ángel, ¿es costoso, por ejemplo, cumplir con todos los requisitos que eventualmente pudieran motivar a un productor a exportar, a una organización de productores a exportar? O sea, digo, sabemos que finalmente se va a ver reflejado en lo que va a cobrar, pero las inversiones que tiene que hacer él, los trámites, ¿son caros en tu experiencia? Bueno, aquí hay una parte muy interesante, Roberto. La parte principal es que cada caso es un caso muy en específico, ¿no? Aquí no hay como una receta que podamos dar de manera general, porque al final depende mucho pues, del producto, de la forma de la negociación, del mercado de destino, que es el que nos va a decir qué necesito, ¿no? No es lo mismo exportar, por ejemplo, café a Medio Oriente que exportar café a la parte de Estados Unidos o exportarlo a Centro Sudamérica. Cada caso tiene un tema muy especial, muy particular, que se tiene que analizar de acuerdo a la negociación, de acuerdo al destino final del producto. Y bueno, pues al final en este sentido, pues es la parte de las adecuaciones que tendremos que trabajar para nuestro producto. Por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, pues bueno, hay requisitos que sí requieren ciertos procesos que pueden ser un poco costosos en el sentido pues de que tienes que prepararte, de que tienes que hacer ciertas prácticas antes de poderlo tener, ¿no? Por ejemplo, el tema de registros, el tema de algunas certificaciones que sean de carácter obligatorio, y bueno, esa parte pues sería un tema a lo mejor un poco complicado poner un número. ¿Cuál es la parte interesante en esto? Que al final el proyecto de exportación, cuando llega a esta parte de la consolidación y al hecho de podernos certificar o de poder cumplir con esas certificaciones, es porque ya tenemos un mercado que está requiriendo de ese producto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo algunos casos en años anteriores donde había productores que nos decían, oye Ángel, quiero certificarme en un mercado halal, por ejemplo, ¿no? Pero si no tienes un acercamiento o no conoces el mercado halal, pues bueno, al final podemos invertir y podemos tener la certificación, pero no estás aperturando y no tienes una estrategia para que realmente utilices esa certificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso cuando tú tienes ya una visión estratégica de cuál camino tomar? En este caso, por ejemplo, si nosotros sabemos que el mercado que tenemos ahorita, o en el caso muy específico del café, que es muy bien valorado, por ejemplo, en Medio Oriente, bueno, hay mercado que está buscando café. Puebla ha destacado últimamente en la calidad del café. Tenemos incluso ya cafés que son considerados de altura, ¿no? Que son considerados ya con puntuaciones arriba de los 91 puntos en el tema de tasa. Y bueno, al final de cuentas en esta parte, pues hay un mercado que está dispuesto a pagar nuestro producto, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos ya esta parte de la certificación puede ser ya un poco más consciente en el sentido de que las empresas realmente aprovechen el beneficio de tener esta parte. Me quedo mucho con la parte que comentaba Jocelyn también igual anteriormente, es que tenemos que tener una visión un poco más global
del comportamiento de los mercados internacionales, porque a veces nos quedamos con la parte local, tenemos mucho vínculo con la parte de Estados Unidos, muchas empresas han trabajado para prepararse en el tema de Estados Unidos, pero bueno, tenemos que considerar también los aspectos geopolíticos, tenemos que considerar temas económicos, tenemos que considerar tantos temas que abundan dentro de este ecosistema, que al final de cuentas tenemos que desarrollar una estrategia que realmente sea viable para el producto que nosotros tenemos. Sí, muchas gracias, Ángel. De repente, por ejemplo, lo vemos aquí en el mezcal, se platican historias, tradiciones, costumbres. Estos elementos, ¿cómo los percibe el mercado internacional, Jocelyn, en tu experiencia? A la hora de que se interesa, por ejemplo, por un producto, en este caso, poblano, mexicano. Pues mira, o sea, por ejemplo, te puedo poner ejemplos como Europa, que la parte, o sea, todos los productos mexicanos, o sea, los tienen muy buena percepción, también les gusta mucho en general los productos mexicanos, y la parte tradicional, la parte, pues esta peculiaridad de México, o productos como el mezcal, que tienen una historia desde hace años, es algo que al mercado europeo, por ejemplo, le atrae mucho, ¿no? Igual también puede ser el mercado canadiense. El mercado americano depende mucho porque el mercado americano es muy grande, o sea, está el mercado de nostalgia, el anglosajón, en fin, muchísimos. No puedo decirte que a Estados Unidos le encantan los productos y que a raíz de eso, por eso está el intercambio, sino hay ciertas comunidades que hacen que obviamente aumente el intercambio. Pero sí depende muchísimo el mercado al cual estemos dirigiendo. Te digo, o sea, los europeos les encanta todo el tema tradicional, todo lo que tiene una cultura, sobre todo eso, que tiene una cultura de hace años, es algo que tanto lo aprecian muchísimo como también lo pagan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el mezcal hoy en día tiene las exportaciones hacia Europa están creciendo porque hay una tendencia bastante grande del mezcal. Digo, ni hablar de Estados Unidos, pues también la parte logística es nuestro principal socio comercial. También en Canadá, pero Europa también está creciendo mucho por esta tendencia bastante fuerte del mezcal, ¿no? Y entre otros productos, ¿no? Las salsas también están exportándose muchísimo a países de Europa. Entonces, sí depende mucho de a qué mercado nos estemos dirigiendo, ¿no? O sea, como dijo hace rato Ángel, el tema de el poder entender al mercado al cual estás eligiendo para poder exportar, no solo es como, quiero exportar a Italia. No, o sea, tienes que hacer todo, en tu plan de desarrollo de exportación, tienes que realmente entender a dónde estás mandando tu producto, por qué, cómo, para que pueda hacer pues este match, ¿no? O sea, que realmente resulte la exportación para que también el consumidor tengas la seguridad que le va a gustar tu producto, porque si no haces ese estudio, si no tienes ese conocimiento del producto, pues lo puedes estar mandando, no sé, a Japón, es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor ahí no les gusta la salsa, ¿no? Es un ejemplo, obvio sí les gusta, pero me refiero a que no puedes elegir solo por elegir. Tiene que haber todo un proyecto de exportación, un conocimiento real, y también, o sea, no me dejarán mentir Ángel y Jesús, que hay que ir, o sea, eso implica una inversión, pero es ir al mercado para conocer el mercado y poder, o sea, estar seguro de que tu producto, o tener mayor seguridad de que tu producto va a ser exitoso en ese mercado. Muchas gracias, maestra. Los invitamos a que continúen con nosotros en Vanguardia Rural. Seguimos platicando sobre este tema del reto de las exportaciones. No le cambien, sigan con nosotros.
Continuamos aquí en Vanguardia Rural. Muchas gracias por seguir con nosotros. Platicábamos hace un momento con la maestra Jocelyn sobre estas historias que platican algunos productos y, como bien señalas, para algunos países son importantes, y eso nos lleva a algo que se maneja mucho, el mercado de la nostalgia, ¿verdad? Hay muchos mexicanos, no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y ahora con las redes que nos comunican, pues nos damos cuenta de todas las cosas que pasan. Chuy, ¿cómo esta oportunidad, ese mercado que algunos empresarios han logrado aprovechar, digo, en buena lid, colocando sus productos, puede seguir siendo un área de oportunidad para nuestros productores? Sabemos que productores poblanos en otras partes de México hay muchos. ¿Cómo puede ser esto una gran oportunidad para ellos? ¿Cuál sería tu consejo? Pues mira, de entrada, el mercado pues ya es global, ¿no? O sea, ya realmente el tema de las comunicaciones nos ha permitido llegar a varios lados y justamente conectar quizá con diferentes comunidades en varias partes del mundo, de mexicanos, de poblanos, de connacionales que están a veces en países que uno no pensaría, ¿no? Australia, Nueva Zelanda. A mí me ha tocado conocer justo comunidades del otro lado del mundo que están bastante bien armadas, ¿no? Y justamente para cada uno de ellos, ya yo también lo he visto en los últimos años cómo ha ido creciendo. Justamente la oferta de productos mexicanos muy adaptados, porque yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero también hace tiempo, y pues bueno, uno encontraba las tortillas, pero de alguna forma no sabían como saben acá, ¿no? Uno encontraba quizá la birria y no sabía, como que había algo que no terminaba de saber, ¿no? Igual. Pero bueno, ya ahora realmente ya uno puede encontrar una taquería de birria, por ejemplo, en Barcelona, en Japón, y el sabor ya es, o sea, si no idéntico, ya es muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró eso? Pues sí, se logró evidentemente una parte por el tema de la comunidad mexicana que está en diferentes partes del mundo, pero también te puedo decir que porque el consumidor extranjero también empezó a traer algo que tengo un aliado muy bueno en Europa que él lo menciona, dice, empezó a pedir, más que el Tex-Mex y el Mex Food, empezó a pedir el Real Mexican, ¿no? Un producto real mexicano, ¿no? Que cuando ellos fueran a México supiera casi igual que como sabría en el extranjero, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también luego cuando solemos ir, por ejemplo, a Japón, que queremos comer el sushi así como lo comemos acá y que a veces no es igual, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa parte también de, digamos, la conjunción entre la comunicación de nuestros paisanos fuera del país y la demanda del extranjero por algo más real mexicano, ¿no? Algo más real mexicano, que justamente empuja mucho la demanda de ese tipo de productos y que efectivamente le dan más sentido, le dan más, los arropa más y hace que efectivamente haya más productos mexicanos hoy en día y que haya más variedad, ¿no? Que no encontremos las típicas marcas de salsas, moles, chiles, que sí siguen estando presentes afuera, pero que ya encontramos otras marcas también, pues bandera importantes también exportando y siendo, digamos, pioneros en algunos mercados o ya siendo ya o estando ya muy bien establecidos en algunos mercados que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Digo, yo tengo aliados en Suecia que compran productos mexicanos que a veces también ni nos imaginamos que los venden en Suecia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Japón, en Vietnam, etc., ¿no? Pero creo que va por ahí, ¿no, Roberto? Gracias, Chuy. Ángel, los productores, por ejemplo, si se interesan, los que todavía no incursionan en la exportación, ¿a quién se pueden acercar? ¿Qué consejo les das tú a ellos para que pues, lo consideren como un área que puede pues, resolver un problema de mercado? Claro, sí, pues mira, en mi caso muy en específico, en la parte de COMSE Región Sur, somos un organismo especializado en tema de comercio exterior, realmente nos dedicamos a esta parte, o sea, parte del trabajo que hacemos, pues radica principalmente en dar herramientas a esos pequeños productores para que ellos puedan tener un acercamiento más dirigido a la realidad, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Capacitarse, investigar, que estén conscientes, que estén informados de la parte de las oportunidades y de lo que realmente representa este proceso. También los invitamos en la parte de que formen parte de las actividades que se generan. Hay muchas actividades a lo largo del año, no solamente en Puebla, sino en otros estados. Las ferias, por ejemplo, hay ferias locales dentro del país que son muy importantes y relevantes. Y al final hay muchas áreas donde podemos estar interesados, ¿no? En la parte de este tipo de temas.
Realmente la consideración, la parte importante para el tema de la exportación es tener una estrategia, que cuando nosotros decidamos el dar ese paso de poder exportar o llevar un producto a otro mercado, bueno, que estemos completamente seguros, que tengamos un estudio previo, que tengamos un diagnóstico. Y quiero hacer un comentario retomando un poco lo que tocábamos anteriormente. Hay una responsabilidad muy grande en la parte de los productores que deciden incursionar en el mercado de exportación. ¿Por qué? Porque anteriormente un comprador internacional buscaba únicamente un producto y el mejor precio era lo que encontraba, ¿no? Hoy en día, esos compradores ya no únicamente se guían con el precio, se guían con calidad, pero principalmente se están guiando con la certeza que les brindan los productores. Y lamentablemente en este camino, nosotros hemos encontrado en otros países que hay una cierta discrepancia con el tema de los productores mexicanos por la falta de compromiso y por el hecho de no adecuarnos a las necesidades reales de esos compradores. Entonces, me pasó recientemente, estuvimos en la Feria Internacional de Anuga, que es una de las ferias pues, más grandes en temas agroalimentarios a nivel global. Y bueno, yo les preguntaba, oye, ¿por qué tienes café de Honduras, de Colombia, de Brasil y de diferentes países, pero de México no había? Y en el momento en el que yo les preguntaba, ¿por qué no tienes un café mexicano? La respuesta era, porque tuvimos una mala experiencia con un productor mexicano que no cumplió el acuerdo que teníamos, y en esa parte tenemos que entender que es un compromiso, porque eso afecta no solamente a mí como productor, afecta a todos en este caso como productores, y no solamente de café, sino de otros productos más que tenemos en el campo, ¿no? Entonces, la invitación en esta parte es que ese proceso lo hagamos con una visión compartida, que tengamos un asesoramiento adecuado para poder llegar a esos mercados, que tengamos una estrategia, que tengamos información, que las decisiones que tomamos sean informadas y que no solamente veamos la parte de la exportación como quiero llegar a tal lugar, sino que realmente tengamos esa información de respaldo detrás de lo que hacemos. Gracias, Ángel. En un minuto, mi querida maestra Jocelyn, ¿qué consejo le darías a nuestros amigos productores para que se animen a exportar? En un minuto, estamos terminando el programa, Sí, pero súper. quiero escucharte. Mira, voy a tomar un poco de lo que dijo Ángel, porque yo lo que siempre recomiendo es acérquense con los expertos. En este caso, pues tienes a Comcesur, que lo que hacen es promover, hacer toda esta parte de proyectos también de exportación. Y para mí es acercarse con el experto. Me ha pasado que muchos empresarios pequeños, también productores, piensan que vender nacional es lo mismo que vender internacional, y eso es un error. O sea, para nada es lo mismo. Necesitas tener un conocimiento, como ya dije, del mercado, investigar sobre las regulaciones, etcétera. Y qué más que acercarte con los expertos. También, por ejemplo, apenas vi que la Secretaría de Economía lanzó un curso para desarrollar tu proyecto de exportación. Bueno, me refiero a que también desde hace un tiempo también el gobierno está lanzando cursos gratuitos en este tema de internacionalización y exportación, y se pueden acercar ahí. Lo importante es conocer, investigar y esa parte, o sea, ir de la mano con el conocimiento para poder llegar a la exportación, ¿no? Muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros en Vanguardia Rural. Los esperamos la próxima semana. Buenas tardes. En Puebla, las obras ya no se prometen, se caminan, se manejan y se viven todos los días. Hoy, la infraestructura tiene sentido social, conecta colonias, mejora la movilidad